Les invito a que abran la palabra del Señor en Marcos capítulo 6. Leeremos del versículo 14 al versículo 29. Dice así la viva palabra de Dios. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan, el que bautizaba, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o como uno de los profetas. Y oyéndolo Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité. Él ha resucitado de los muertos. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había atado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues se había casado con ella. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mas Herodías lo acechaba y deseaba matarlo, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y sano y santo, y lo protegía, y oyéndolo, hacía muchas cosas y lo escuchaba de buena gana. Pero al llegar un día oportuno en que Herodes, en su cumpleaños, daba una cena a sus grandes y tribunos y a los principales de Galilea, cuando la hija de Herodías entró y danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró con prisa al rey y le pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuera traída su cabeza, el cual fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Y oyéndolo sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Es la palabra del Señor. Amén. Cuando somos fieles a Dios, cuando evitamos el pecado, cuando queremos vivir de tal manera que a Dios le agrade, nosotros, hermanos, vamos a perder la cabeza. Entiéndase eso en un sentido literal, en el que tal cual puedes morir por serle fiel a Dios y oponerte al pecado, o en un sentido metafórico de perder bienes, perder estatus, posición, etcétera, por causa de serle fiel a Dios. Juan el Bautista fue un hombre fiel a Dios, que hacía la voluntad de Dios y confrontaba el pecado, y por eso literalmente perdió la cabeza. Yo quiero hoy, en esta mañana, que al analizar este texto, nosotros seamos movidos, empujados a vivir para la gloria de Dios, a serle fiel a Dios, a resistir el pecado sin importar las consecuencias de eso, sin importar si por serle fiel a Dios vamos a tener que perder la cabeza literal o figuradamente. Eso es lo que yo quiero lograr hoy con este mensaje, para lo cual vamos a empezar analizando primero del versículo 14 al versículo 16, en donde se nos va a describir una confusión que Herodes tuvo acerca de la identidad de Jesús. Pero luego en el versículo 17 hasta el final, 29, básicamente se nos va a contar por qué es que Juan estaba muerto. En el 14 al 16 Juan aparece decapitado, del 17 al 29 se nos cuenta cómo fue que Juan fue decapitado. Este texto tiene una particularidad en todo el Evangelio de Marcos, y es que es de los pocos en los que Jesús no es el protagonista. Es de los pocos textos en Marcos en los que no se concentran en Jesús, sino que se van a concentrar en Herodes y lo que hizo con Juan el Bautista. Así que vamos a analizar esa confusión que Herodes tuvo sobre la identidad de Jesús, versículo 14.
Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Se me hace necesario hacer una pequeña aclaración aquí acerca de la identidad de Herodes. Este no es Herodes el Grande, el que estuvo envuelto en el nacimiento de Jesús y que mandó a matar a todos los niños. Ese era Herodes el Grande y solo aparece en Mateo capítulo 2 y en Lucas capítulo 1. De resto, ese Herodes murió cuando Jesús todavía era un niño y nunca más se habló de él. Aquí se nos está hablando de un hijo de ese Herodes, más conocido como Herodes Antipas. Siempre que ustedes vean en los evangelios Herodes, a excepción de Mateo 2 y Lucas 1, es Herodes Antipas. Este fue el Herodes que estuvo envuelto incluso en el sacrificio de Cristo Jesús, como se expresa en Hechos capítulo 4, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes Antipas y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces identificamos a este Herodes, no es Herodes el Grande, no es Herodes Agripa, el que mandó a matar a Jacobo, es Herodes Antipas, hermano de Herodes Agripa, familiar de Herodes Agripa, pero diferente a Herodes el Grande, Herodes Antipas. Este Herodes escucha la fama de Jesús. Eso es importante. Ya obviamente Jesús, con todos los milagros, los portentos, sus enseñanzas, su fama había llegado incluso hasta los oídos del gobernante. Este Herodes era el tetrarca de Galilea y de Perea, porque lo que sucedió fue que cuando Herodes el Grande murió, dividió su reino en 4. Recordarán que Herodes era el rey de todo Israel, pero cuando él muere, él divide el reino en 4, así que este Herodes, aunque se está llamando rey, por cuanto era el gobernante, realmente era un tetrarca, uno de los reyes de Israel. A otro hijo se le dio la región de Judea, a otro hijo se le dio otra parte y así sucesivamente. Herodes Antipas está gobernando solamente Galilea y Perea y ya le llegó a los oídos la fama de Jesús, que precisamente tenía su ministerio en Galilea, en Capernaum, y entonces él escucha, pero no lo conoce, nunca lo ha visto, no sabe exactamente quién es, sino por medio de algunas conjeturas, algunos chismes, por decirle así, que escuchaban, él empezó a deducir quién era Jesús. Y entre esas conjeturas, la primera, lo que la gente decía es que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado de los muertos y por eso se actuaban en él esos poderes. Yo sé que en la versión que nosotros estamos usando, esto parece que fuera dicho por Herodes mismo. Creo que es así, pero cuando vamos al paralelo de Lucas, no dice allá que esas palabras venían de la boca de Herodes, sino de la multitud. O sea, la gente decía, noten Lucas 9:7, y oyó Herodes, el tetrarca, nótenlo aquí, todas las cosas que hacía y estaba perplejo porque algunos decían, o sea, la multitud, Juan ha resucitado de los muertos. Entonces, era lo que la gente decía, que Juan había resucitado de los muertos y por eso era que Jesús hacía tantos poderes. Obviamente, hermanos, esto es una idea descabellada de ellos porque ni siquiera Juan hacía portentos. Ellos simplemente están conjeturando quién es Jesús. Los otros, versículo 15, decían que era Elías. La relación con Elías es obvia por 3 razones. 1, Elías no murió. 2, Malaquías profetizaba que Elías volvería. Y 3, Elías fue uno de los profetas que más portentos hizo, más milagros hizo. Así que ellos simplemente están uniendo los puntos. Pero había una tercera opinión un poquitico más cuerda que decía, es un profeta como los profetas antiguos, como uno de los profetas. No tanto como resucitado, no tanto como Elías, sencillamente un profeta. Y ustedes recordarán que los profetas solían, no siempre, pero hacer milagros. Ahora, de todas esas teorías, Herodes tomó la más descabellada. Dijo, este es Juan, el que yo decapité. Él ha resucitado de los muertos. Yo creo que Herodes llega a esta conclusión en parte por un sentido de culpa,
por una conciencia que lo acusaba de lo que le había hecho a Juan el Bautista, que es lo que a continuación se va a describir. Pero no quisiera pasar allá, hermanos, sin no hacer notar dos cosas. Uno, que la gente reconoce los poderes de Jesús. Ellos puede que no lo reconozcan como el Mesías, que entreguen su vida a Él, pero saben que Jesús hacía milagros, que Jesús no era una persona común y corriente. Por esos días mi esposa se puso a averiguar acerca de la teología liberal. Son personas que, excusa de ser cristianos, de ser teólogo, procuran negar todo lo que la Biblia dice. Hermanos, cuando ustedes escuchan teología liberal, húyanle a eso. Y pues se puso a averiguar qué era eso, y esos hombres no creen que Jesús resucitó, no creen que Jesús vivió, no creen que Jesús hizo milagros, no creen en nada de lo que la Biblia diga. No creen que hubo una apertura del mar, no creen que la palabra de Dios sea inspirado, pero ellos se presentan como cristianos y como teólogos. Esas personas son unos infames. Ni siquiera los impíos de la época de Jesús llegaron tan bajo, es que ni los demonios llegan tan bajo. Las personas aquí, aunque no entregaban su vida a Jesús, reconocían que Jesús tenía poderes. Eso por un lado. Y por otro lado, lo triste de esta situación es que solo reconocen la fama, los portentos de Jesús, pero no lo están reconociendo como el Mesías. Sus conjeturas son muy descabelladas. Lo más natural era decir, es el Mesías. Es el Salvador del mundo, es el Rey prometido, pero ¿por qué no llegaban a esa conclusión? Amados, porque sencillamente para saber quién es Jesús, tú no tienes que estar conjeturando de lo que la gente dice, de tus opiniones, de tu parecer. Para conocer a Jesús, tú tienes que ir a las Escrituras y que por el poder del Espíritu Santo se te revele quién es Jesús. Miren en Mateo capítulo 16, versículo 13, esto que estoy expresando. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Noten la pregunta. Y ellos dijeron, otra vez la misma idea, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la verdadera teología. No era un profeta, no era Elías, no era Juan resucitado, era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué Pedro llegó a esa conclusión? Versículo 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú no puedes conocer a Jesucristo a menos que vayas a la fuente y que por el poder del Espíritu Santo se te revele quién es Jesús. Eso es lo que necesitamos para poder conocer a Cristo Jesús. No es por medio de películas. No, el Jesús de Chosen no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de Hollywood no es el Jesús de la Biblia. El Jesús superestrella no es el Jesús de la Biblia. Tienes que prestarle atención a quién es el Jesús que está aquí en los evangelios y que el poder del Espíritu Santo te ayude a comprender verdaderamente quién es. Ahora, Marcos, cuando nos describe la expresión de Herodes, la conclusión, dice que Herodes concluyó que era Juan el que yo decapité. Esta es una mención que solamente hace Marcos, ni Mateo, la versión de Mateo, ni la versión de Lucas mencionan esto. Lo que a continuación se nos va a describir, y ya vamos a analizar desde el versículo 17, es básicamente qué pasó que Juan está decapitado. O sea, Herodes, Marcos nos está contando que Herodes dice que Juan fue decapitado. Eso nos surge obviamente la pregunta, ¿cómo así que está decapitado? ¿Cómo así que murió? ¿Qué pasó? Bueno, eso es lo que vamos a leer ahora desde los versículos 17 en adelante. Porque Herodes mismo había mandado a prender a Juan y lo había atado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues se había casado con ella. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano.
mas Herodías lo acechaba y deseaba matarlo y no podía. Aquí es necesario hacer una breve explicación histórica. Como le dije, Herodes tuvo 4 hijos: Aristóbulo, para que tomen nombres, Antipas, Arquelao y Felipe. Esos eran los 4 hijos de Herodes. Aristóbulo tuvo una hija, que es Herodías. Herodías, por tanto, es sobrina de Felipe y sobrina de Antipas. Herodías se casó con su tío Felipe, y con su tío Felipe tuvieron una hija que aquí solamente se habla como hija, pero sabemos por medio de Flavio Josefo, un historiador, que se llamaba Salomé. Entonces, Herodías está casada con su tío Felipe. Un día cualquiera, Herodes Antipas fue a visitar a su hermano Felipe. Felipe, por cierto, había sido desheredado de su padre. No tenía toda la pompa que tenía Herodes Antipas. Cuando Antipas visita a su hermano, pues se enredó con su esposa, con Herodías. Probablemente conjeturo yo, siendo que esta es una mujer de mala calaña, al ver que Antipas tenía mejor reputación, pues se metió con él. Pero los dos estaban casados, porque Herodes estaba casado con la hija de Aretas, un rey de la región contigua a Perea, de lo que conocemos como Arabia. Herodes se divorció de su esposa, Herodías se divorció de Felipe y los dos se casaron. Obviamente que ese divorcio de la hija de Aretas le iba a traer unos problemas a Herodes que a futuro fue así. Ahorita vuelvo a eso. Muy campantes, muy victoriosos, estaban en matrimonio, llegan a donde Juan y Juan los confronta con ese pecado. Porque lo que ellos estaban haciendo era doblemente ilícito. Era ilícito por cuanto era un matrimonio adúltero, puesto que el divorcio no era legal. Y 2, porque era incesto, ya que la ley levítica prohibía que se casara que un hombre se case con la mujer de su hermano. Dice Levítico 18:16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Es ilícito que una persona se case con una mujer que fue la esposa de su hermano, así se haya divorciado. No se puede hacer. Y este hecho me parece muy importante, hermanos, porque tanto Herodías, Herodes, todos ellos no eran judíos. Ellos eran idumeos. Pero Juan el Bautista llega con la ley de Dios y se las impone a ellos. La gente piensa que el cristianismo le prohíbe cosas a los cristianos. No, Dios le prohíbe cosas a todo el mundo. Dios es el soberano sobre cualquier religión, cultura, etnia, pueblo. Su ley está sobre toda la creación. Juan tranquilamente podía amonestar a Herodes con una ley que no era de los idumeos, que no era romana, que era de la ley de Dios, porque Dios es el gobernante sobre todos los pueblos. Y si Dios dice que eso era adulterio, que eso era incesto, eso debía ser reprendido sin importar si a la persona le gustaba o no. La ley de Dios está sobre todos. Un padre tranquilamente le puede prohibir a sus hijos lo que todo el mundo permite, así sus hijos sean ateos, porque tiene la ley de Dios. Papá, pero es que eso es porque tú eres cristiano, no es que Dios manda a que nos congreguemos el domingo y mientras tú estés en mi casa te congregas, punto. Pero ya tengo 18 años, bueno, mira, un arriendo vale 800,000 pesos, vete de la casa y allá ejerces tu ley. Pero mientras estés bajo mi techo, se hace la ley de Dios. Y Dios te manda a que tienes que congregarte. Pero yo no soy cristiano, te congregas. Ese noviecito es fornicación. Pero yo no creo en Dios, me importa. La ley de Dios está sobre ti, así tú seas un ateo, y eso se llama fornicación. La ley de Dios es transcultural. Es transcultural.
paisas, costeños, rolos, santanderianos, es la misma ley de Dios. Idumeos, judíos, galileos, es la misma ley de Dios. Juan esto lo hace en su labor profética. Ya saben ustedes que los profetas principalmente se dirigían a los gobernantes y los reprendían por su pecado. Con eso quisiera salvaguardar que no vaya a ser que alguno aquí se crea Juan el Bautista y vaya donde el presidente Petro a cantarle la tabla en la cara. Eso no es correcto. Somos llamados a respetar a nuestros gobernantes. Juan está actuando como un profeta y seguramente que Dios fue el que le dio esa palabra de ir y reprender el pecado de Herodes. Ahora, una vez que Juan ha reprendido el pecado de Herodes, vamos a ver la reacción. Versículo 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y lo protegía, y oyéndolo hacía muchas cosas y lo escuchaba de buena gana. Esa es la reacción de Herodes. La reacción de Herodes no es una reacción agresiva. Herodes escuchaba de buena gana a Juan. Herodes sabía que lo que él estaba haciendo era malo. Dice que hacía muchas cosas. La idea es como que Herodes estaba en todo un trauma psicológico. O sea, Herodes estaba como, si es verdad, sí la embarré. Pero es que mi mujer me está presionando a que lo mate. Pero yo soy un gobernante. Pero este hombre es recto. Herodes no sabía qué hacer. Pero escuchaba de buena gana. Ahora mi punto es, ¿cuál es la reacción de Herodes? ¿Qué es lo que estamos viendo? Un hombre que sabe que está haciendo mal, pero que escucha de buena gana. Esa es la reacción que algunos tienen cuando su pecado es confrontado. Ellos saben que están haciendo mal, pero les gusta, hasta nos dan gracias por decirle que son pecadores, pero finalmente no hay ningún cambio en su vida. Esa es la reacción de Herodes. Escucha de buena gana, qué chévere Juan, de hecho parece que lo escuchaba muy seguido, iba donde Juan, qué interesante Juan lo que me estás diciendo, pero su vida seguía igual, no hacía nada, no cambiaba, era un simpatizante. Esa es una reacción. La otra reacción es la de Herodías, que es una reacción agresiva con el deseo de matar. Miren otra vez el versículo 19. Mas Herodías lo acechaba y deseaba matarlo y no podía. La idea de acecharlo es, en términos muy coloquiales, se la tenía montada, se la tenía velada. Juan era una persona indiferente para Herodías. Pero un día Juan le dijo a Herodías, eres una pecadora, y eso la hizo a ella fichar a Juan. Odiar a Juan, querer matar a Juan. Esa es la reacción que algunas personas tienen ante la confrontación del pecado. Reaccionan como perros, reaccionan como cerdos, dice el Señor Jesucristo. Agresivamente. Son orgullosos, no les gusta que se les diga que están haciendo el mal. Yo estoy seguro de que si yo en este momento le digo a toda mi audiencia que levanten la mano, ¿quiénes creen que son unos pecadores? Todos levantan la mano. Pero si terminado este sermón me acerco a alguno y le digo, tú eres un pecador, se va a enojar conmigo. Probablemente. ¿Y entonces cuál es la hipocresía? No que son pecadores. Porque cuando alguien me dice que tengo pecado, me confronta con mi pecado, reacciono como Herodías. ¿Eso qué es? Orgullo. Orgullo. Herodías reacciona deseando aniquilar a aquel que la confrontó con su pecado. Y en ese deseo de matar a Juan, versículo 21, se le dio la oportunidad. Pero al llegar un día oportuno no para Juan, oportuno para la malvada Herodías, en que Herodes en su cumpleaños daba una cena a sus grandes y tribunos y a los principales de Galilea, cuando la hija de Herodías, es decir, Salomé, entró y danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. El rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Herodes tiene un cumpleaños.
Herodes está haciendo un grande banquete con la crema innata de su tetrarquía. Todos los principales, todos los gobernantes están ahí y entra esta Salomé, probablemente entre 14 y 16 años, una muchacha joven todavía, y danza. Hermanos, no hay que ejercer mucha imaginación qué tipo de baile haría. Definitivamente debió ser un baile sensual, erótico. Delante de todo ese montón de machos, esta Herodías no tuvo reparo en llevar a su mujer a que hiciera un baile sensual para captar la atención de ellos. ¿Lo logró? Herodes se descrestó. No se me haría raro que incluso deseó a su propia hijastra. Y seguramente pasado de copas, le promete darle hasta la mitad del reino. No creo que sea literal que le va a dar la mitad del reino, más bien es una expresión, una expresión idiomática para decir algo así como, pídeme todo lo que quieras, que si lo tengo yo te lo doy. La muchacha tiene una oportunidad entonces de pedir algo muy bueno para ella. Versículo 24. Y saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? La idea es, ¿qué pediré para mí? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Esta madre está usando a su hija, la puso como una ramera. Una vez que la hija lo ha logrado, la hija tiene el derecho de pedir algo, pero la propia mamá influencia a su hija, vayan teniendo eso en su mente, para que su hija consiga lo que verdaderamente la mamá desea. No es la muchacha la que quiere la cabeza de Juan, es la misma mamá, pero está utilizando a su propia hija para lograr lo que ella quiere. Sin embargo, no hay que defender mucho a esta muchacha. Miren el versículo 25. Entonces ella entró con prisa al rey y le pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des un plato la cabeza de Juan el Bautista. O sea, la muchacha muy eficiente. 15, 16 años, vámonos a la mayoría. Ella sabía lo que estaba pidiendo. No relata el texto que se desconcertó. Una muchacha tan podrida como su propia madre. Una madre malvada, ambiciosa, una víbora que ha hecho de su muchacha lo mismo que ella. Y va con urgencia, dice enseguida, hoy mismo, ya, como para acorralar a Herodes, para no dejarlo pensar. ¿Y qué cosa tan horrible piden? Por si al caso es literal, literalmente está pidiendo la cabeza de Juan. Versículo 26, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Aquí vemos la poca calaña que también era Herodes. Herodes es el típico que quiere tener contento a todo el mundo. No quiere quedar mal con los que están ahí. ¿Cómo lo va a decir la muchacha que no? Él sabe que no es justo matar a Juan. Él sabía que Juan era un hombre justo, un hombre santo. Lo escuchaba de buena gana. Él sabe que la que está pidiendo aquí es realmente Herodías. Eso lo afligió. Pero hay que quedar bien con la muchacha, hay que quedar bien con todo el mundo. Y por eso entonces Herodes, enseguida, versículo 27... Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuera traída su cabeza, el cual fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Aquí se ve realmente quién era la que estaba interesada en la cabeza de Juan. Simplemente Salomé fue utilizada por la víbora de su madre para lograr aniquilar a aquel que le fastidiaba que la confrontara con su pecado. Se salió con la suya. Lo que tenemos en el versículo 29 es sencillamente los fieles discípulos de Juan dándole santa sepultura a su maestro. Y oyéndolo sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Hermanos, eso que ellos están haciendo aquí es algo arriesgado. Si a su maestro lo mataron por confrontar el pecado, pues ¿qué podía hacer Herodías con los discípulos? No les importa. Fiel a su maestro, honremos a nuestro maestro, vamos allá, ¿qué importa lo que nos pase?
El texto paralelo de Mateo 14:12 nos dice que ellos fueron y le dieron la noticia a Jesús. Hay una relación cercana entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Los discípulos de Juan simplemente son alguien que están siguiendo a alguien que anuncia a Jesús. Eso hace concluir que seguramente los discípulos de Juan, una vez muerto su maestro, se hicieron discípulos de Jesús, así como había sido el caso de Andrés. Hasta aquí la lamentable historia y deceso de nuestro amado hermano Juan el Bautista. ¿Qué nos enseña esta historia, amados? Quiero derivar 5 aplicaciones de lo que ahora hemos estudiado. Número 1. De Juan aprendemos a confrontar el pecado sin importar las consecuencias. Juan arriesgó su cabeza y a la postre la perdió por ir y decirle a unos pecadores que estaban haciendo lo que a Dios no le agrada. Me temo, amados, que nosotros hay veces nos creemos más sabios y más prudentes que Dios. No, yo no le voy a decir que está pecando porque pues él no es cristiano, entonces pues no, hay que comprenderlo. No, yo no le voy a decir que está haciendo mal porque pues es mi muchacho y de pronto se resiente conmigo y piensa que soy fanático, fanática. No, yo no le voy a decir nada porque después quedo yo como el legalista, como el religioso. Hay que ser prudente. Hay que ser prudente. No, Juan el Bautista, por si al caso, no fue un imprudente. Por cierto, me molesta cuando retratan a Juan el Bautista como una especie de maniático, esquizofrénico, un hombre que estaba salido de sus cabales y por eso fue por allá como un loco a pelear con Herodes. No, Juan era el más grande de los profetas. Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo. Juan no hizo eso porque era un desquiciado, irreverente. No, es porque lleno del Espíritu Santo tenía que confrontar el pecado. Tú requieres no prudencia, requieres llenura del Espíritu Santo para el pecado, llamarle pecado. Y si, mi amado, eso te va a costar perder tu amistad, que tu esposo o tu esposa te cojan un poco de fastidio, que tus hijos se molesten, pues recuerda la promesa de Mateo 10:34 al 39. Aférrate a esta promesa. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre más o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, y el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. No solamente en Jeremías 29, yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de paz y no de guerra. Esto es una promesa del Señor. Eso es una promesa del Señor. Él vino a traer espada. Si te toca sufrir por tu familia, si te toca sufrir por tus amigos, si te toca sufrir por tus seres queridos, porque tú les dices que lo que están haciendo es pecado, amén. Eso es una promesa que el Señor te dio. Yo no estoy hablando aquí, hermanos, ahora de a todo el mundo andar peleando, ofendiendo. No. Pero que si te están llevando a hacer el pecado, si lo que están haciendo es ilícito, no importa que no sean cristianos, tú al pecado lo puedes tranquilamente llamar pecado, así la persona no crea en Dios. Es pecado. Pero padres que no se atreven a tocar a sus hijos porque pobrecito el muchacho se resiente, se trauma. Va a odiar a Dios, pues que lo odie. Tú no puedes negociar la ley de Dios. Herodías terminó odiando más a Dios. Que se van a molestar, que se molesten. Pero lo que están haciendo es pecado. Pero nosotros queremos cuidar más nuestra cabeza que nuestra propia alma. Número 2. Debemos evitar reaccionar como Herodes o Herodías cuando somos confrontados.
Mi amado hermano, cuando se te confronta con el pecado, ¿eres un Herodes, un Herodías o un cristiano? ¿Cómo es un Herodes? Ya lo decía. Ay, sí, mi hermano, gracias. Uy, sí, tiene toda la razón. Sí, sí. Que yo sí, la embarrada, yo no, pues. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Pero la vida sigue igual. Y sí, uy, no, es que yo soy, no, es que yo, uy, es que yo, no, es que yo soy, no, es que la embarrada, no, es que yo. Pero ¿y qué haces? Ah, es que me encanta escuchar los sermones del hermano Jeffrey porque es que sí me dice las cosas. Pero ¿y qué haces? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Uy, es que escuchar a Paul Washer, es que ese sí le da duro a uno. ¿Y qué estás haciendo? Escuchando de buena gana, como Herodes, pero no hay cambio. No tomas resoluciones. No te arrepientes de tus pecados. O como Herodías, que lastimosamente me temo que es la mayor reacción. Agresivo. Te ofendes, se te hiere el orgullo. No aceptas que se te diga que estás haciendo algo mal porque inmediatamente fichas a ese hermano, a esa persona. Y cual Herodías, empiezas a buscarle la caída, empiezas a acecharlo para acusarlo de lo que te acusó. O a ir a otras personas a desprestigiar la imagen de esa persona tan santurrona que se cree mucho y viene a exhortarte. Mira, hipótesis. Una hermana bien indecorosa o usualmente indecorosa y una hermana que una sola vez se puso un escote. Y viene la que usualmente es indecorosa y la amonesta. Oiga, mi hermana, la veo con un escote demasiado pronunciado, pilas, que eso es pecado. ¿Cuál va a ser la reacción normal de la que fue amonestada? Ay, que se cree la otra, es que no se mira en un espejo. Es que viene con la viga, quítate primero la viga del ojo y después verás la paja del ojo de tu hermano. Y va donde otras. ¿Qué tal la otra? Dice que amonestarme. Herodías. Herodías. Antes da gracias a Dios que te vieron la pajita. Porque sí es cierto, el texto de Mateo 7 significa que yo debo quitarme primero la viga para poder ver la pajita. Pero el texto no es para que yo después acuse al otro de que tiene una viga y que me vio la pajita. No, si me vio la pajita, gloria a Dios que con tremenda viga me vio la pajita. ¡Qué bueno! Alabado sea el Señor. Gracias, hermano. Porque me viste la pajita. Qué pesar que no has visto tu viga, pero gracias. Pero mi amado, se llama orgullo cuando te molestas. Porque te ofenden. De hecho, lo dicen algunos. No, dale gracias a Dios que te están viendo un pecado. De hecho, la persona que reacciona como Herodías se priva de ser santificado por el Señor, porque entonces tenía un pecado que se le confrontó y agregó más pecado. Y si la persona que lo amonestó se dio cuenta de la mala reacción, nunca más lo va a amonestar. Entonces ya te quedaste con 2 pecados y otros más que nunca más te van a querer decir porque en cualquier momento explotas. Es lamentable que los cristianos pase eso. Son buenos cristianos hasta que se les dice que son pecadores. ¿Qué es eso? Un cristiano que se molesta porque se le dijo que era un pecador. Entonces, ¿por qué eras cristiano? Somos cristianos porque somos pecadores. Si no somos pecadores, nunca seríamos cristianos. Jamás. Seríamos católicos romanos, adventistas, ateos, si no tuviéramos yo que sé qué seríamos. Pero para ser cristiano, primero tienes que entender que eres un pecador. Primero. Si no entiendes eso, no eres cristiano. Entonces, ¿por qué cristiano cuando se te dice que tienes pecado, te ofendes? Dale gracias al Señor. Medita. Incluso, si crees que no tienes el pecado del que te están acusando, tómalo como piedras. Como David. Ese texto es muy ilustrativo. Aquel hombre le decía, perro, por eso te está yendo como te está yendo, cuando lo que David está sufriendo era injusto. Había sufrido la rebelión de su hijo, de Absalón, y le tocó salir exiliado. Va humillado David, y viene este hombre, se me va el nombre de él, y le empieza a tirar piedras. Le dice, perro, ofendiendo al rey de esa manera.
Y llega Joab, mi rey, ¿cómo vamos a dejar que este hombre te llame como un perro? ¿Quieres que le moche la cabeza? Debía mocharle la cabeza, debía mocharle, era justo, porque estaba ofendiendo al rey. ¿Y qué dice David? Déjalo, déjalo. El Señor me está tirando esas. El Señor me está hablando ahí. Hermano, medita. Tómate el tiempo. Si se te está acusando de algo que tú piensas que no lo tienes, un pecado que tú no eres, detente y mira. Tal vez el Señor te está tirando unas piedritas por ahí que tú no te has dado cuenta. Pero o reaccionas como Herodías o reaccionas como Herodes. Número 3. Ten cuidado con el alcance de tu pecado. Amados, esto empezó como permítanme decirlo así, un simple adulterio, un simple amor ilícito. Terminó dañando 2 matrimonios y terminó costándole la cabeza a Herodes, a Juan. Y como por si fuera poco, utilizando a Salomé como una ramera. Miren cómo la aventurita de Herodías terminó destruyendo su matrimonio, destruyendo el matrimonio de Herodes, destruyendo a su hija y destruyendo a Juan. Les decía, permítame ponerlo pequeño por ver todas las consecuencias que trajo. Históricamente, el divorcio de Herodes Antipas de la hija de Aretas hizo que el rey Aretas se molestara, tomara todo un ejército y acabó con el ejército de Antipas. O sea que políticamente Herodes se vio seriamente afectado. ¿Cuántas personas murieron por la aventura de un par de locos? Ten cuidado con las consecuencias de tu pecado. No sabes hasta dónde vas a llegar. Un adulterio ya es un pecado serio, pero no sabes hasta dónde vas a llegar con eso. ¿Y si se embaraza a la otra persona? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a luego asesinar a un bebé? O si no lo asesinas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que una persona crezca sin su padre? No sabes hasta dónde vas a llegar con tu pecado. Mira a Caín. Una sencilla mala ofrenda, una sencilla ofrenda dada sin fe. ¿En qué terminó? Cuando Dios lo reprendió. Asesinato. Amado hermano, no sabes hasta dónde eres capaz de llegar, porque un pecado luego requiere otro pecado, y para tapar ese otro pecado luego requiere un pecado más grande. Miremos esa historia un poco jocosa, pero creo que ilustra el punto. El de esa muchacha que se presentó como si hubiese sido la diseñadora de la cigüeña. Se me va el nombre. De Estudios Ghibli. Conocieron el caso, salió en las noticias. Yo me imagino que esta mujer, una amiga, bueno, fue lo que sucedió. Una amiga se confundió y creyó que los créditos de esa obra, de esa reproducción cinematográfica, la amiga había participado y le dio los honores. La amiga, ensoberbecida, se los tomó. Ay, sí, yo fui la que los hizo. Primera mentirita. Eso empezó a rodar. Ya saben que ella participó. Geraldine, ya saben que Geraldine participó. Más personas conocieron el suceso. Le tocaba mantener su mentira. Siguió volando eso. Llegó a los noticieros. ¿Ya qué podía hacer? Tenía que mantenerse en su mentira. La invitaron en las universidades. Tenía que mantenerse en su mentira y montar toda su mentira. Hasta que finalmente se le cayó y terminó siendo una vergüenza mundial. Mundial. Lo que empezó como una sencillita mentirita con una amiga, terminó como una vergüenza mundial. La echaron de la empresa y estoy seguro que a esa mujer se le dañó toda su carrera artística como diseñadora. Una mentirita. No sabes hasta dónde te puede llevar tu pecado. No juegues con el pecado. Cuarto, la providencia de Dios. Esta historia nos enseña que la providencia de Dios algunas veces se da en desfavor de los justos.
Hermanos, esto nos pone un poquitico los pies en la tierra. Esta no es una historia de Hollywood. Quisiéramos ver el momento en el que Juan se escapaba y Herodías era destruida y Juan salía victorioso y todos, bien. No, el justo murió. Herodías se salió con la suya. El mal triunfó en esta historia. Algunas veces, hermanos, la providencia de Dios obra en desfavor de los justos. Juan era el más grande de los profetas, dice el mismo Señor Jesús. Como Juan no se ha levantado ningún otro profeta. El precursor del Mesías, hermanos, si había alguien que entre comillas merecía que le fuera bien, era Juan. Pero le fue mal. Lo decapitaron haciendo lo que tenía que hacer. Metido en una cárcel, quién sabe cuánto tiempo, y muriendo por los celos de por la envidia de una mujer. Ni siquiera por el rey propiamente. La providencia de Dios obra en desfavor, algunas veces en desfavor de los justos. No creamos, hermanos, saquémonos ese teólogo de la prosperidad que tenemos en el corazón, que porque estamos andando bien, porque leemos la Biblia, somos juiciosos, servimos en la iglesia, luchamos con el pecado, nos tiene que ir bien, ¿no? Lastimosamente, a algunos que hacen las cosas mal les va mejor. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, no somos fieles a Dios, traicionamos a Dios porque queremos que nos vaya tan bien como les va a los impíos. Eso es no serle fiel a Dios sin importar las consecuencias. Séle fiel a Dios. Si te tocó perder la cabeza, la pierdes. Si te tocó perder el trabajo, aunque todo el mundo hace ese negocio ilícito, tú no. Porque tú eres fiel a Dios. Juan fue fiel a Dios y perdió la cabeza, hermanos. Así nos pasa a los justos. Algunas veces seremos fieles a Dios y Dios nos vindicará. Gloria al Señor, qué bueno. Pero algunas veces en esta vida no es así. Eso nos aterriza. Tenemos que serle fiel a Dios, no con la esperanza de el Señor me va a vindicar y va a poner mi nombre en alto y lo va a humillar a ellos. No. Puede que mueras siendo fiel. Puede que quedes humillado siendo fiel delante de los hombres. Pero, el día final, ahí sí se verá la verdadera victoria. Es allá donde nosotros miramos, amados hermanos, no es aquí. Abel murió de manos del impío Caín. Abel hoy está en los cielos con el Señor y Caín está pagando las consecuencias. Moisés fue burlado por Faraón. Moisés hoy está en los cielos con el Señor y Faraón en el infierno pagando las consecuencias. Es allá en los cielos donde nosotros veremos. Juan hoy está junto con su Señor en los cielos. Herodías, Salomé y Herodes sufriendo las consecuencias en el infierno. Es esa nuestra esperanza, hermanos. Juan conservó su cabeza. Perdió su cabeza, pero conservó su alma. Herodes, Herodías y Salomé conservaron su cabeza, pero perdieron su alma. ¿Qué es lo que tú vales? ¿A qué le das valor? A tu cabeza. Perderás tu alma. Por eso el Señor decía ahorita, el que halle su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, por causa de mí y del Evangelio, la ganará. Si valoras más tu vida que tu propia alma, perderás vida y alma. Pero si valoras más tu alma que tu propia vida, ganarás alma y vida eterna con el Señor Jesucristo. ¿Qué valoras más, amado? Cuando viene ese momento de prueba, ¿qué valoras más? Y en quinto y último lugar, en el análisis final, este fue el martirio de un hombre que se identificó con Jesús. Lo que quiero decir, hermanos, es que Juan no murió propiamente por una maniobra política. Juan no murió ni siquiera por la ira de Herodías o por confrontar el pecado, sino por ser fiel a Jesucristo, por ser fiel a su llamado.
Eso es realmente lo que llevó a Juan a perder la cabeza. Siendo fiel a su llamado, confrontó un pecado. Y siendo fiel a su llamado, recibió la ira de Herodías. Y siendo fiel a su llamado, perdió la cabeza. Juan murió por ser fiel a Dios. El que está muriendo aquí es uno que dijo: Jesús primero, primeramente el reino de Dios. Me importan las consecuencias, si me van a dejar de hablar, si voy a perder dinero, si me tocó en una cárcel, si me van a matar. ¿Qué me importa? Primero Jesucristo. Primero mi Señor. Juan hablaba lo que Jesús hablaba. Juan predicaba lo que Jesús predicaba. Juan hacía lo que Jesús hacía. Juan dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Ese era Juan el Bautista, un seguidor de Jesús. Y si por menguar voy a morir, que muera, pero que Cristo sea exaltado. Seguramente, amados hermanos, que a ninguno aquí nos va a tocar literalmente perder la cabeza por serle fiel al Señor. Seguramente. Pero por eso les decía, metafóricamente, hay cosas que vamos a tener que perder por serle fiel al Señor. ¿Qué vas a valer? ¿Qué vas a valorar más? ¿Unos pesos? ¿Traicionarás al Señor por unos pesos? Cuando tu Señor te dice que no robes, ¿tú robarás? Cuando tu Señor te dice congrégate, ¿tú te dejarás de congregar por ir a ganarte 50,000 pesos? Cuando tu Señor te dice que ames al enemigo, tú irás y amarás al enemigo, así ese enemigo te aborrezca más. Cuando el Señor te dice que hagas algo y tú sabes que vas a acarrear consecuencias, ¿qué vas a hacer, hermano? ¿Qué va a valer más en ese momento? Ahí es donde se ve cuánto vale Jesús. Ahorita leímos: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, es que mueres a ti. Es que dices: primero mi Señor. ¿Qué me importan lo que me digan? ¿Qué importa si me acusan de fanático? ¿Qué importa si me acusan de religioso? ¿Qué importa si pierdo mi empleo? ¿Qué importa si pierdo amigos? Primero Jesús. Primero Jesús. Vamos a orar. Señor y Dios, ayúdanos por favor. No queremos terminar como Juan. No queremos terminar perdiendo nuestra vida por causa de ti. Ciertamente no, Señor. No te vamos a pedir eso. No te vamos a pedir perder nuestra cabeza. Pero sí te vamos a pedir, Señor, que nos ayudes a serte fiel a ti. Y si en ese camino, Dios, vamos a tener que perder la cabeza, ayúdanos a ser fiel a ti. Ayúdanos a ponerte primero a ti, Señor. Ayúdanos a darte gloria, honra en toda nuestra vida. Ayúdanos, Dios, por favor. Somos muy débiles. Perder la cabeza nos aterroriza, Señor. Pero con mayor pena te confesamos que nos aterroriza perder un amigo, perder dinero, perder estatus, reputación. Qué pena, Señor, que ni siquiera se trata de perder la cabeza, sino perder cosas tan insignificantes como estas. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad te pedimos. Tú que sabes cuán débiles somos, que por favor nos ayudes a serte fiel, sin importar las consecuencias. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén.